Our economy is $23 trillion. Mexico's economy is $1.3 trillion. Ours is 18 times bigger. We buy $400 billion every year from Mexico. Without the people of America, Mexico, figuratively speaking, would be eating cat food out of a can and living in a tent behind an outback. Westbound, you want me to go and come back in eastbound? That's affirmative. Go back! Go back! Go back! You're doing a report on the previous one. Okay, yeah, What I want to do is this. I just want to find 11,000. Pleased but not surprised to hear Republican Minority Leader. Most people understand what happened. It was a rigged election, and it's a shame that we had to go through it. It's very bad for our country. All over the world they looked at it. DC permit 570-760156. Miles de soldados apuntan en la frontera, miles de migrantes están a punto de saltar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Título 42. Título 42 se enfrenta contra el título 8 y hoy es necesario explicar, entender y analizar con profundidad lo que pasa en la frontera entre Estados Unidos y no solo México, entre Estados Unidos y América Latina y el mundo. Soy Roberto de la Madrid y esto que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. We are counting down to chaos. Title 42 will officially expire unless Title 42 ends tonight. The pandemic-era Title 42 set to expire at midnight. Turned out to be a crisis at the border, the end of Title 42 on Thursday night. ¿Qué es el Título 42? El Título 42 le da el poder al gobierno federal de Estados Unidos, al presidente, de tomar medidas de emergencia para detener las enfermedades contagiosas y mantenerlas fuera del país. Antes de que el presidente Donald Trump lo usara en 2020, solo se había usado en 1929 para evitar que los barcos de China y Filipinas ingresaran a los puertos de Estados Unidos durante un brote de meningitis. This invasion will not stand. Our country is being invaded. Our country is being destroyed. Trump invocó la ley cuando estalló la pandemia. Dijo que era para evitar la propagación del COVID. La implementación le permitió expulsar a los migrantes más rápidamente, sin tener que considerarlos para asilo. El Título 42 ha continuado bajo la administración de Biden. Los grupos humanitarios denuncian a Trump por utilizar la pandemia como pretexto para negar asilo y ayuda humanitaria a miles de migrantes. Y también acusan a Biden de racismo. A partir de octubre, comenzó a dejar pasar solo a venezolanos, 30.000 por mes. ¿Qué sigue? Si termina el Título 42, el gobierno vuelve a la ley de inmigración anterior, que se enmarca en el Título 8 del Código de Estatutos Federales de Estados Unidos. Con el Título 42, los oficiales fronterizos pueden expulsar a las personas del país más rápidamente porque pueden prescindir del proceso de asilo. No obstante, no se les imponen penas
que ahora enfrentarían con el título 8. El título 8, si bien deja al migrante pedir asilo, también impone pena de prisión de 2 años si una persona es expulsada y regresa ilegalmente. El título 8 también les prohíbe volver por periodos de hasta 5 años. Si migración los atrapa, podrían enfrentar cargos por delitos graves. Una nueva guerra comienza. Cientos de soldados estadounidenses están llegando a la frontera con México, listos para comenzar una nueva misión. Funcionarios, agentes de migración y una oleada de inmigrantes se preparan para lo desconocido. El jueves por la noche expira la restricción fronteriza de la era Trump. Atención, el cambio del título 42 al 8 no significa que la frontera esté abierta. Muchísimas gracias al equipo detrás de La Razón, muchísimas gracias a usted, más que nada a usted, ya lo sabe, siempre, todas las veces, se lo voy a agradecer, se lo voy a repetir. A pesar de la censura estamos aquí, gracias a usted, a pesar de que nos han censurado y últimamente otra vez que nos quitaron un programa y nos multaron y nos castigaron con más de 2 semanas de no poder decir cosas porque pues no conviene al Big Tech, no conviene a los corporativos mundiales, pero aquí estamos y eso es gracias a que usted apela, protesta y levanta la voz. Cada vez somos otra vez más y vamos para los millones, ya rebasamos la frontera de los 100,000 y seguimos creciendo. Muchas gracias, vámonos directamente con nuestros invitados de lujo. Hoy tenemos a Roberto Quesada. Roberto Quesada, qué gusto saludarte, hace muchos años que no te veía. Roberto Quesada es uno de los primeros analistas que tuve pues el honor de entrevistarlo, el privilegio de entrevistarlo hace mucho tiempo, uno de los analistas que empezó detrás de La Razón estoy hablando de hace 10 años más o menos. Roberto Quesada es embajador de Honduras ante la OEA, él es escritor, él es periodista, ha escrito varios libros ahí muy importantes que se leen en Estados Unidos, como el Big Banana, el Nunca entres por Miami, me acuerdo de ese, El Equilibrista. Roberto Quesada, muchísimas gracias por estar aquí y ahora también con tu labor pues nos vas a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Y tenemos como siempre el agrado y el placer de saludar a Eduardo Bior. Eduardo Bior, pues un gran maestro que nos enseña muchas cosas, que dirige un grupo de intelectuales desde el Cono Sur, y no solo del Cono Sur, sino que hay plumas de todos lados del mundo. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Gießen, Alemania, doctor en Sociología por la Universidad de Paraná, en Brasil, y con muchos otros más títulos. Eduardo, gracias por estar aquí. Roberto, muchas gracias por estar aquí. Y qué curioso, ¿no? Yo soy Roberto Eduardo y ahora está Roberto y Eduardo. Muchas gracias a los dos. Eduardo, déjame comenzar. Sí, Roberto, te escucho. Querido tocayo, qué alegría volver a vernos. Es verdad, sí. Mira, Eduardo, con mi tocayo Roberto de la Madrid hicimos cualquier cantidad de análisis en una época muy difícil para Estados Unidos, que fue la era Trump. Nosotros analizamos todo y acertamos muchísimo, en muchísimas cosas. Exacto, y estabas allá en Nueva York y ahora en Washington. Roberto, permíteme empezar con Eduardo. Tú estabas en Teherán.
Exacto, yo estaba en Teherán, imagínate nada más. Bueno, nosotros también, Roberto, empezamos en la época de Trump. Por supuesto, Eduardo es un pilar detrás de la razón. 18, por ahí empezamos, sí. Eduardo es un pilar detrás de la razón y que lo queremos y lo apreciamos mucho. Roberto, déjame empezar con Eduardo para que nos aviente las cartas. Eduardo, desde tu trinchera de análisis, a mí me gustaría, Eduardo, que nos dijeras cómo analizas lo que estamos viendo, lo que está a punto de ocurrir jueves hoy por la noche, que esta maniobra entre militar, social, humana y política, explícanos desde tu trinchera intelectual, ¿qué es lo que ves, por favor? Es que justamente fíjate el lenguaje que estás usando, la trinchera, en el informe inicial se habló de una nueva guerra, efectivamente sí, yo creo que lamentablemente, pero de esto hace ya mucho tiempo, las migraciones internacionales son parte, son instrumentos dentro de la guerra híbrida que vienen llevando desde hace más de 20 años, desde el llamado atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? Que fue un autoatentado. Esa política de expansión global del imperio convirtió a las migraciones en una amenaza de tipo militar, ¿no? Es una locura. Para empezar, digamos, para mí que durante una época he trabajado bastante sobre migraciones, hay 2 o 3 cositas que para mí son básicas. Número 1, la migración, los seres humanos siempre en toda nuestra existencia hemos migrado. No hay nadie que pueda decir que no proviene de una migración, aunque sea de pocos kilómetros de distancia, pero en algún momento su familia ha migrado, está migrando o se prepara a migrar. Es condición humana la migración. Número 2, por lo tanto, la migración es un derecho humano y no puede ser tratada como un delito bajo ninguna circunstancia. Número 3, cuando se producen emergencias migratorias, es decir, que de repente hay mucha gente que migra al mismo tiempo, ahí hay 2 problemas. Hay un problema en el lugar de origen y hay un problema en el lugar de recepción. En el lugar de origen generalmente son malas condiciones de vida socioeconómicas que en el caso de nuestro continente clarísimo tienen un responsable principal que se llama los Estados Unidos de América. En el caso de los Estados Unidos mismos, la migración no debiera ser nunca un problema, porque Estados Unidos efectivamente necesita mano de obra, necesita rejuvenecer su población, necesita enriquecerse con una multitud de culturas diversas. Esos fueron los mejores momentos de la historia de Estados Unidos, cuando aceptó e incorporó a las distintas poblaciones. Entonces, si es un problema, es porque Estados Unidos se ha convertido en una sociedad intolerante, fragmentada, dividida, violenta, y los gobiernos, sea el de Trump o el de Biden, utilizan a los migrantes como un pretexto para la introducción de medidas represivas. Qué genial. Claridad, yo te agradezco mucho, Eduardo, por aventar esta carta, y ahora sí, pues entremos directo a la profundidad, y más, por ejemplo, Roberto, que ha sufrido, porque tú me lo contabas tanto detrás como delante de cámaras, por ahí del 2012, 2013, 2012 cuando llegué a Irán, y 2013 cuando empezamos a abrir los análisis. Tú más que nadie que has sufrido esta pues apunte, ¿no? Que te apuntan con la cabeza, que te apuntan a la cabeza con la pistola de la ideología, con la pistola de verdad, con la pistola del desprecio, con la pistola de muchas cosas. Roberto, explícanos desde tu visión, y además que tú estás en Estados Unidos,
y que tú has visto tanto el éxito como la tragedia de nuestros hermanos salvadoreños, hondureños en el caso de tu patria, mexicanos, colombianos, venezolanos, de todo, argentinos. Yo me acuerdo cuando hice el reportaje de la bestia, iban montados en el tren de todos, ¿no? Claro, en su mayoría más centroamericanos y mexicanos, pero de todo el continente iban y hasta de otros continentes. Desde tu trabajo intelectual, desde la parte escritora que tienes y ahora desde tu trabajo político, ¿qué estás pensando acerca de esto? ¿Cómo nos los puedes explicar, sobre todo al público detrás de la razón, por favor? Gracias, Tocayo, por estar nuevamente invitándome a Detrás de la Razón. Te felicito, gracias. Excelente programa. Gracias. Bueno, en lo personal no, porque sería mentir si yo digo que he sufrido esto. He visto lo que sufren, o sea, y por ello sufro yo. O sea, es un sufrimiento de carambola, podríamos decir, por lo que hemos visto de los inmigrantes, y donde tenés toda la razón, que ha sido un asunto difícil. ¿Y qué pasó con Honduras? El golpe de Estado del 2009, del 28 de junio, popularizó las caravanas de inmigrantes, que eran miles y miles y eran de Honduras. Por supuesto, ¿qué hacía la media? Decir Centroamérica. ¿Para qué? Para tratar de ocultar lo que era realmente un golpe de Estado. Entonces, cuando ocurren estas situaciones o sanciones derivadas de un asunto ideológico, como el caso de Venezuela, ¿qué pasa? Acorralan a estos países de forma de que va a haber inmigración. ¿Y para dónde se va esa inmigración? Para Estados Unidos. Entonces, yo creo de que en la medida en que Estados Unidos no logre ver que somos un continente que deberemos llevarnos mejor, como lo decía Mario Benedetti hace más de 30 años, esto se va a dar. ¿Por qué? Porque sancionamos países por ideología, sancionamos esto, aquello, y creamos esta situación. De hecho, decía Eduardo que hace 20 años, no, Eduardo, esto viene antes. Acordémonos de que con la Guerra Fría, Estados Unidos nos vendió allá en América Latina del sueño americano, ¿no? De venirse todo el mundo para Estados Unidos. Eso se quedó en el ideario colectivo, y es por eso que la gente piensa que el sueño americano es vigente y está ahí, y no es cierto. No es cierto, Roberto de la Madrid, porque ha habido crisis de todo tipo. Acordémonos del 2008, ¿no? La recesión. Había habido una antes. Estamos también enfrentando la pandemia, que si bien acaba de pasar, los estragos de la pandemia siguen. Hasta hace poco las ciudades como Nueva York se han abierto completamente, o Washington D.C. Entonces, todo esto ha creado una atmósfera de pánico y de recesión y de no haber mucho dinero circulante. Entonces, claro, ¿a quién le cae? Le cae a los inmigrantes, a la gente que quiere cruzar la frontera. Pero si lo vemos desde el punto de vista político, como bien lo dijo Roberto, pues te puedo decir que también es un asunto soberano de las naciones. Aquí lo que viene es el asunto humanitario, pero cualquier país, Francia, Italia, Estados Unidos y todo, tienen derecho a ver quién entra y quién no entra a su país. También lo tenemos los países pequeños, si nos quieren llamar, o en vías de desarrollo, en el caso de mi país, Honduras. Pero por Honduras, ahora que tenemos una presidenta, Xiomara Castro, que socialista, que tiene una visión humana del mundo, entonces, ¿qué pasa? Estos inmigrantes que vienen de todas partes, que están pasando en Honduras, antes eran extorsionados. Se les cobraba en dólares por un viaje que normalmente en Honduras vale $2, le cobraban 20 o 30. Y lo buscaban la manera de sacarles el dinero, el poquito dinero que llevan. Todo esto se ha detenido en Honduras gracias a las medidas que ha tomado la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, y los inmigrantes están siendo tratados de una manera muy humana para que puedan llegar a su destino, porque como bien lo dijo Eduardo antes, la humanidad hemos sido inmigrantes, por eso viene aquello de los nómadas.
como no sabían sembrar, no sabían cultivar, no se había desarrollado todo esto, se iban de un territorio ya explotado a otro para poder comer y vivir en otro. Entonces yo creo de que la inmigración es un derecho inherente, humano, y yo creo de que en la administración de Biden ha sido pues más o menos haciendo lo posible porque esto se convierta en algo ordenado. De hecho, en la Cumbre de las Américas del año pasado en Los Ángeles, Estados Unidos presentó una propuesta de inmigración que nosotros, los Honduras, apoyamos. Y estamos en eso. Pero no debemos olvidar que en la medida en que esto pasa, en que llegan más inmigrantes a la frontera y todo, se utiliza como materia política dentro de los Estados Unidos. Hace unos 20 años me decía el periodista, conversábamos con Guillermo Descalzi allá en Nueva York, Estados Unidos me decía, como un país rico y que no tiene problemas, cuando va a haber elecciones, entonces inventa. Por eso lo del aborto. Pero en este caso, después de tantos años que hablé con Guillermo Descalzi, ya no es eso cierto. Ahora es que se ha convertido en un problema real, pero se sigue explotando políticamente. Bien, justamente de eso, gracias Roberto por explicarnos tu visión, que es muy importante, y te agradecemos esta claridad. Y justamente de eso te iba a preguntar, Eduardo, esto se me hace una movida tremenda, un jaque en el ajedrez jurídico y político también. Y quien sufre pues no es la reina del otro bando, sino quien sufre son los peones del otro bando, que somos los latinoamericanos que están ahí. ¿Por qué te lo pregunto? Porque estudiando el título 42 y el título 8, yo dije, bueno, pues es que uno es peor y el otro también, ¿no? O sea, en uno te aventaban y te daban una patada sin que tuvieras derecho, en el 42, sin que tuvieras derecho a pedir asilo, asistencia humanitaria, ayuda, fuera. Fast track, te podían deportar. En el otro, sí te pueden hacer caso, pero si te deportan y tú regresas, pues entonces hasta te meten a la prisión. Entonces, creo que por ahí hay un doble discurso que están utilizando políticamente, porque ya viene el 2024. Por el otro lado, pues la tragedia, ¿no? No me parece que reciban a los migrantes con soldados, ¿no? Otra medida politizada. ¿Cómo la ves tú desde el análisis geopolítico, desde el análisis político, en un enfrentamiento no entre migrantes y soldados, que eso es lo que está pasando en campo de batalla, sino en un enfrentamiento entre el bloque Biden, el bloque Trump o los neocones? Mira, en principio me voy a permitir disentir con el colega en un punto importante a partir de la experiencia argentina. Argentina en 2003 sancionó la Ley Nacional de Migraciones 25.871, que en su artículo 4 determina que la migración es un derecho humano y que no puede ser, y que nunca puede ser considerado un crimen. Por lo tanto, desde el punto de vista del derecho internacional para Argentina, Palestina y del derecho humanitario internacional, ningún país tiene el derecho a prohibir el ingreso de otras personas, a menos que exista una condena penal, es decir, una condena penal adecuadamente fallada. Lo que sí puede hacer un país es tomar los requerimientos administrativos para facilitar, para permitir un tránsito humano de inmigrantes, de modo que ni los inmigrantes ni la población de recepción tengan graves problemas. Eso es en el comienzo de la presidencia de Biden. La vicepresidenta Kamala Harris estaba encargada de negociar con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica los temas de la movilidad humana. Como en tantas cosas, ha demostrado que es una incapaz absoluta y no hizo nada.
Y el gobierno norteamericano dejó que el problema siguiera y siguiera, hasta que evidentemente en algún momento estalla. Y como dijiste, estalla precisamente en las condiciones de la pre-campaña electoral que está viviendo ya Estados Unidos. Es decir, por todos lados, es decir, el presidente mismo ya ha anunciado que se candidatea para la reelección. Lógicamente, digamos, todos los opositores, las distintas facciones del Partido Republicano están intensamente movilizadas. Se está usando a los migrantes, es decir, el problema acá no es migratorio, es un problema interno de los Estados Unidos. Se está utilizando a los migrantes como carne de cañón, se tiran con migrantes, es decir, el gobernador de Texas deporta prácticamente migrantes a ciudades de otros estados que tienen gobierno demócrata, es como a ver, si te portas mal te tiro con 200 migrantes, así que cuidado a ver cómo te vas a portar. Es una cosa infame. Desde el punto de vista concreto, políticamente, si yo tuviera algo que decir dentro de Estados Unidos, lo que digo es decreten una amnistía y un régimen de transición. Faciliten la incorporación de la gente que está en la frontera, pero facilitar quiere decir facilitar en serio, quiere decir permitir ingresar en un régimen legal transitorio como se hace habitualmente, que les permita trabajar legalmente, y que les permita acceder a una vivienda y a sus necesidades de salud y educación. Entonces, mientras tanto se tramita el pedido de inmigración. Sí, el pedido de inmigración se rechaza, solamente puede serlo por razones penales. Es decir, no puede haber rechazo por otras razones, por razones de origen, ni por razones étnicas, ni por razones de género o de lo que sea, como están haciendo ahora con esa discriminación a favor de los venezolanos y en contra de los demás. Es decir, el problema, en síntesis, para terminar mi argumento, es que este no es un problema migratorio, es un problema interno de la incapacidad que tienen los Estados Unidos para regular su vida interna, que ya se va agudizando demasiado y que el resto del mundo lo venimos sufriendo. Gracias Eduardo, te agradezco mucho y te pregunto, Roberto, independientemente si tienes alguna réplica de lo que dice Eduardo, yo te pregunto, justo en 2015-2016 nosotros hicimos una investigación muy profunda de que efectivamente pues la migración estaba ahí, estaba presente, pero de pronto se disparó y había campañas y caravanas como nunca antes se había visto, caravanas incluso bien organizadas de filas de miles y miles de migrantes de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, también de México, y descubrimos que fundaciones de George Soros estaban detrás de esto, dándoles incluso dinero para organizar las caravanas de migrantes, muchas no, pero muchas sí, y era para dar, pues para pegarle a Donald Trump en las elecciones también, tanto antes como después. Ahora, ¿qué tanto peligro hay de esto, de la politización de caravanas de migrantes, de la politización de la migración, de utilizar a los migrantes como carne de cañón para satisfacer las contiendas electorales, Roberto? Sí. No se te escuchaba, Roberto. ¿Puedes repetir desde el inicio porque no se te escuchó nada? Por favor. Sí, ¿me escuchas? Ok. No voy a replicar a Eduardo porque él tiene razón en eso, pero hay maneras, los gobiernos tienen maneras, Eduardo. Si alguien no tiene un papel, no tiene algo, el gobierno simplemente lo rechaza porque no puede entrar al país y es una autonomía, es un asunto que todos los países lo tienen. De hecho, la misma Argentina, para citar ahí el país de Eduardo, tiene problemas con la inmigración de algunos países, como los bolivianos que se van a vivir allá y todo eso. Entonces, yo creo que ese es un asunto internacional al que no me voy a meter a discutir con Eduardo, pero
en lo, en lo que respecta a que decís, está esa posibilidad, porque es que el inmigrante ahora es una pieza, un peón en el ajedrez político de Estados Unidos, así es. Y desde el momento, entonces vino, hace 2 días, creo ayer, precisamente el gobernador de Florida, DeSantis, a crear unas leyes duras contra los inmigrantes, tanto que el que tenga y pase un inmigrante indocumentado o algo, o ilegal, como le quieran llamar, 15 años de cárcel. A quien le dé empleo, las licencias de conducir para que no sean residentes van a ser prácticamente falsas en Florida y se les va a aplicar el peso de la ley. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Que ahora vamos a tener una inmigración interna de la Florida hacia otros estados de Estados Unidos, como Nueva York, por ejemplo, u otros que sí defienden el derecho de los inmigrantes. O sea, de que pensemos, Roberto, de la Madrid, que lo que antes veíamos como caravanas externas, podríamos estar frente a las caravanas internas, de un estado más tolerante a un estado menos tolerante, de un lugar a otro. Puede ser este el nuevo tipo de caravana que se nos aproxima en estos meses preelecciones, porque todo esto se está viendo como que los inmigrantes son cartas bajo la mesa, bajo la manga, cartas como cartas de naipe, ¿no? Para jugar con ellos en la política estadounidense, que realmente es una pena, porque se pierde todo lo humano con ellos. Gracias, Roberto. Pues Eduardo, me gustaría saber tu conclusión a esto, lo que tengas que decir, algo que se nos haya escapado y sobre todo, ¿cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución no solo para Estados Unidos, sino también para los gobiernos latinoamericanos? ¿Cuál es la responsabilidad o tarea? Culpa, yo siempre he culpado a Estados Unidos por todo el desastre que hizo en nuestra amada América Latina, pero ¿qué hacemos nosotros, Eduardo? Soluciones. En primer lugar, habría que modificar la arquitectura financiera internacional para resolver el problema, por un lado, el problema del endeudamiento de nuestros países. En segundo lugar, restringir el flujo de capital financiero especulativo desde nuestros países hacia paraísos fiscales que muchas veces están manejados por bancos norteamericanos, y favorecer un régimen de inversiones productivas que creen trabajo en los países latinoamericanos y caribeños. Eso ya crearía una primera base. En segundo término, y ahí sí es una responsabilidad directa de Estados Unidos, deben ser perseguidas y sancionadas todas las organizaciones criminales que medran con el tráfico de personas, incluidas esas fundaciones que no son solamente las de George Soros, no es para disculparlo más bien, sino que cada uno tiene las suyas, esas fundaciones que actúan como supuestas ONGs y que en realidad también están haciendo tráfico de personas. Luego, digamos, se tiene que establecer un sistema de seguridad compartido para que el tránsito sea seguro. Y finalmente, en el destino, si a pesar de eso, y además es un proceso que obviamente requiere una larguísima transición, la gente va a seguir llegando, en la transición los migrantes deben ser recibidos humanamente y se les debe dar el tiempo para instalarse y vivir normalmente mientras se resuelve su solicitud de inmigración. Eduardo, pues ya ahí hay que redactar esto y enviárselo al presidente de turno de Estados Unidos, a ver qué dice. Eduardo, regreso contigo nada más para la cereza del pastel. El problema es quién lo obliga al presidente de Estados Unidos a adoptar una política humana.
Bien, pues para eso estamos todos nosotros. Eduardo, regreso contigo para la cereza del pastel. Vele pensando en una sola palabrita para cerrar el programa. Roberto, tengo muchos amigos migrantes, uno de ellos un gran editor de video y casi cineasta allá en Los Ángeles, que me contaba cómo se saltó 4 veces el muro y cómo 4 veces lo deportaron y cómo tuvo que hacerse pipí en el desierto, haciendo un círculo para que los alacranes, los escorpiones no le picaran, o las víboras, y ahí pudiera dormir las noches en el desierto y poder sortear a la migra, a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Y así como esto tengo muchas anécdotas y relatos de peligro de vida, o sea, estaban siempre al riesgo de la muerte. Y todo este sufrimiento, ojalá que algún día se acabe. Soluciones, Roberto, soluciones, porque son hermanos que no me gusta verlos sufrir, que a ti no te gusta, que a Eduardo, que a muchos que estamos en nuestros países no nos gusta que pasen esto, que pasen hambre o que pasen cerca de la pistola o del asesinato de su compañero que va por parte de los cárteles de la droga. Es una cantidad de sufrimiento terrible. Soluciones, Roberto. Roberto, a estos sufrimientos había que agregar algo. Las mujeres, el machismo, las violaciones que existen ahí, te lo digo porque me han dado testimonios donde estaba en Nueva York como periodista, y mujeres violadas cantidad de veces por bandas de ahí, todo eso. O sea que el sufrimiento es increíble, ¿no? Es una cosa dantesca, por decirlo así. Yo creo que si hay una solución, y que venimos hablando de esto desde hace años, hace tiempo, digo hablando en términos intelectuales, con escritores, con gente, y sería que Estados Unidos, en vez de estancar el desarrollo de algunos países porque no coincidan directamente, ideológicamente, deberían ayudar al desarrollo de estos países. Entonces, si alguien está bien en su país, ¿para qué va a emigrar? Yo creo que en la medida en que estos países pueden tener su sustento por sí mismos, ya que tienen mucho desarrollo, muchas riquezas, pero se van para el exterior. Ahora mismo, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro enfrenta que quiere incrementar a los más ricos que han saqueado el país por años impuestos, y ya hasta le han amenazado con golpe de Estado. Entonces no podemos permitir eso. Si los países no se desarrollan, la inmigración va a ser imposible detenerla. Yo creo de que es ir a la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? La falta de oportunidades, la carencia, que se lleven todo. Históricamente, no voy a mencionar países porque soy diplomático, pero desde hace 500 años saqueándonos, lógico que la gente tiene que emigrar a otro sitio. Así que yo creo que ahí está el punto del equilibrio, desarrollar esos países y apoyar para que se desarrollen, para que tengan su propio sustento, y te aseguro que nadie va a tomar esos horribles riesgos de esa inmigración. Roberto, gracias. Regreso también contigo para la cereza del pastel. Ahora te explico. Eduardo, pues ya se la sabe. Una palabra y 10 o 20 segundos para explicarnos por qué escogiste esa palabra para este tema. Adelante, Eduardo. Humanismo. Es decir, vuelvo a repetir, todos hemos sido, somos o seremos migrantes. Es una condición humana. Por lo tanto, los gobiernos deben tratar a los migrantes, a los inmigrantes, pero también a los emigrantes, como seres humanos con dignidad y solidaridad. Gracias, la parte humana indispensable. Roberto, tu cereza del pastel, una palabra y 10 o 20 segundos para explicar por qué escoges esa palabra para rematar. Desarrollo. En la medida en que los países fronterizos y no fronterizos con Estados Unidos se desarrollen, la inmigración se va a detener. Todo el mundo va a querer quedarse en sus países.
y los que por A o por B no estamos en nuestros países, vamos a querer visitarlos más frecuentemente. Así que desarrollo es mi palabra clave. Genial. Y yo tomo sus palabras, tanto de Eduardo como la tuya, y mi cereza es terror. No sé si estén de acuerdo. Terror porque no solo es ese saqueo que denuncia Roberto por más de 500 años, sino que también esta imposición de regímenes de terror. Me refiero a terroristas, me refiero a grupos paramilitares, grupos criminales que asolan los países. El narcotráfico es una forma de terrorismo que nos imponen desde arriba, desde lo más alto, para tenernos divididos en problemas y sumisos. Yo creo que también tendrían que quitar eso. Yo creo que también tendrían que eliminar ese egoísmo por controlar los flujos de la droga y ese capital oscuro que sirve para otros fines. Terror también es lo que necesitamos librarnos de él inmediatamente. Gracias, Roberto. Eduardo, un abrazo, hermanos, un abrazo grande, con mucho aprecio, y gracias por compartir sus diversas visiones. Gracias, nos vemos a ustedes hasta la próxima. Gracias, Roberto.